Hola mis hermanos, bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos estudiando el pasaje de Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14, donde Jesús les indica a los discípulos que solamente hay una puerta por la que deben pasar. Es un pasaje corto, pero está lleno de una tremenda riqueza. Utilizaremos este pasaje para responder una pregunta. ¿En qué basas las decisiones que estás tomando en tu vida? Esa es la pregunta que responderemos. Debemos entender que este pasaje pertenece a la serie de enseñanzas que Jesús está dando sobre el Sermón del Monte, que inició en el capítulo 5 en Mateo. Ya está casi terminando Jesús, pero sigue hablándole a los discípulos de enseñanzas que son importantes que ellos tengan en cuenta como discípulos. Estas enseñanzas aplican a nosotros que queremos seguir a Jesús. Iniciemos con la lectura del pasaje. Mateo 7, versículos del 13 al 14. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este pasaje hay un solo mandamiento. No hay más nada que decir. La instrucción es: entrad por la puerta estrecha. A primera vista no entendemos qué es esto de la puerta estrecha. No hay nada dentro del pasaje que nos dé una simbología o que nos explique la simbología que se está utilizando. Sin embargo, Jesús inmediatamente explica el por qué debemos entrar por la puerta estrecha. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay una palabra clave ahí: perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y es en la explicación donde Jesús nos guía a dónde debemos ir. Resulta que cada una de estas puertas tiene un camino a donde lo lleva. Una te lleva al camino de la perdición y el otro te lleva al camino de la vida. Y con esto podemos llegar a nuestra primera observación, pudiéramos decir la primera conclusión del pasaje, y es que para todo discípulo de Jesús existen dos caminos. Uno va a conducir a la perdición y el otro va a conducir a la vida. Y esto es muy interesante, de que un discípulo, a pesar de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, si toma decisiones incorrectas, puede llegar a vivir en un camino de perdición, puede tener una vida de perdición. Esto no es nuevo, esto es algo que la Escritura menciona en diferentes momentos. Vemos ejemplos como el de Himeneo, el de Fileto, Alejandro y Demas, que dice la Escritura que se extraviaron del camino y se fueron por camino de perdición. Busquemos en 1 de Timoteo 1, 19 al 20. Dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces está el camino de perdición, y estoy seguro que como discípulo de Jesús no quieres llegar a ese camino, pero es necesario conocer el camino de perdición. Una de las cosas que la Escritura nos menciona sobre este camino es que es el camino que se opone al Evangelio. Busquemos Filipenses 1 del 27 al 28. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados, y aquí viene la parte clave, por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces podemos ver claramente cómo este camino de perdición es el camino que se opone al Evangelio. Ahora, cuando pensamos en oposición, pensamos en algo que va a ser directo y radical. Sin embargo, a veces la oposición puede ser sutil. Es por eso que la Biblia nos instruye a que debemos ser conocedores de la Escritura. Tú y yo, como hermanos en Cristo, debemos conocer y hacer buen uso de la Escritura. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2, del 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Si tú y yo no conocemos la Escritura, vamos a desviarnos de lo que Dios quiere de nosotros en cuanto al Evangelio. Otra cosa más respecto al camino de perdición. El camino de perdición se da cuando mis decisiones son basadas en lo terrenal y no en lo celestial, no en lo espiritual. ¿En qué estás basando tus decisiones? ¿Estás basando tus decisiones en cosas terrenales o en lo celestial? ¿O están siendo tus decisiones tomadas para beneficio del Evangelio, para seguir la voluntad de Dios? Mira lo que dice Filipenses 3, del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. El discípulo debe tomar decisiones en pro y por el Evangelio. Este camino de perdición es un camino atractivo. Esa es la realidad. Es un camino que muchos lo toman y aparentemente les va bien. Pero hay un problema que la Biblia nos señala y que nosotros como discípulos debemos saber. Mira lo que dice 2 de Pedro 2, del 18 al 22. Dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ese es el destino del camino de perdición. Ese es el problema que el camino de perdición tiene. Conozcamos el camino de la vida. El único camino que el discípulo de Jesús puede tomar es el camino de la vida. La Biblia nos indica una serie de asuntos respecto al camino de la vida. Lo primero que nos menciona es que el camino de la vida se encuentra en guardar la instrucción. Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. La instrucción de cómo debe andar el discípulo la podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 4, del 2 al 12. Por cuestiones de tiempo no puedo leer todo. Voy a leer solamente versículo 2 y versículo 12. Dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el versículo 12 dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El camino que el discípulo debe seguir es el que lo instruye a la santificación y al conducirse honradamente con los de afuera. Segunda cosa del camino de la vida. El camino a la vida es el camino que Jesús siguió. Debemos ser imitadores de Cristo. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo escribió el apóstol Pablo. ¿Y qué cosas veo yo en Cristo? Compasión hacia los perdidos, fe en el poder de su Padre Celestial, buscar la voluntad de Dios y comunión con el Padre. Son cosas que puedo ver en Jesús. Hay muchas otras más cosas, pero estas son esenciales en esa imitación que debemos nosotros procurar del Señor Jesús. Por último, el camino a la vida es conocer a Dios. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a agregar Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, solo hay un camino que nosotros como discípulos de Jesús debemos tomar, y es el camino de la vida. Es una puerta estrecha,
pero está llena de bendición para ti y para los que te miran, y para tu familia también. Tus decisiones. ¿En qué estás basando tus decisiones? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué miras en las redes sociales? ¿Qué miras en la televisión? De seguro, como joven o como persona madura, posiblemente estás pensando en las relaciones sentimentales. ¿En qué estás basando esa decisión? ¿En tus sentimientos? ¿En lo que tu corazón te dice? ¿En lo que tus deseos de la carne te dicen? ¿O en pro y por el Evangelio? Procura que la decisión que tomes, incluyendo esa de la relación sentimental, sea para beneficio del Evangelio. Y créeme que Dios te bendecirá enormemente. Cualquiera que sea el tema, que tu decisión siempre sea en pro y por el Evangelio. Dios te bendiga.